Y bueno, pues ya estamos listos para comenzar la charla del día de hoy. El día de ayer nos habíamos quedado con que íbamos a convertir nuestro script en un gráfico de velas. Si te acuerdas, el día de ayer habíamos terminado con el gráfico de líneas, ¿no? Entonces, pues ahora ya te muestro aquí. De hecho, lo estuve yo avanzando, me quedé picado en la tarde y lo estuve avanzando en lo que es la formación del gráfico de velas que ves aquí en la parte de abajo, y aproveché y ahora cambié de broker para mostrarte cómo funciona el indicador en uno que ofrece el dólar index. El de arriba es el dólar index oficial, vamos, es un feed que lanza el broker como si fuera un cualquier otro feed de cualquier otro par, es decir, te va mandando los datos del Open Hello Close de todas estas velas y del actual, pues el close conforme se vaya modificando. El dólar index normal cada 30 segundos la ICE se va actualizando, ¿no? Y va generando nueva información, y pues ya de ahí los distintos proveedores de información lo remiten a sus usuarios, ¿no? Entonces sería interesante ver más adelante si hay la posibilidad de crear alguna especie de script o programa que consiguiera, pero ahí habría ya que hacerlo con DLLs externos, porque la ICE provee de manera gratuita el feed del contrato de futuros de vencimiento en 2 meses del dólar index, ¿no? Pero bueno, aquí lo que quiero mostrarte en principio es cómo el dólar index, aunque no es exacto, por ejemplo, si tú ves el dólar index que nosotros calculamos, si tú comparas esta vela con esta vela de acá, pues los precios no son exactos. Eso ya lo teníamos previsto, ¿no? Que no fueran exactos, porque no es lo mismo el manejo de decimales que tenemos nosotros al que a lo mejor la IC está manejando. Y por el otro lado, tampoco es igual en cuanto a lo que es las mechitas, por ejemplo, ¿no? Inclusive hay algunas donde ya revisando los datos en más detalle me di cuenta o me percaté de que los datos del máximo, el mínimo, no coinciden con ser el máximo y el mínimo de la sesión si los tomas de los pares. Esto es porque no estás tomando el valor de los futuros como le está tomando la ICE, sino que estás tomando el valor que dice tu broker que tiene tal o cual instrumento, ¿no? Entonces, pues va a haber esas discrepancias. Hay otra discrepancia también en los time frames cortos con respecto al tiempo, porque los cierres de sesión pudieran no ser coincidentes, ¿no? El dólar index que calcula la ICE, pues se rige por el horario de mercado que tiene la ICE, y el par de divisas de todos los que utilizamos para hacer el cálculo, pues no cierra durante toda la semana, ¿no? Va de continuo, digamos que va extra sesión. Y entonces en los time frames cortos, me voy a pasar por ejemplo a gráficos de una hora, puedes ver que de repente pudiera haber ciertos desfases del tiempo. Por ejemplo, se nota más cuando estás en la parte de, por ejemplo aquí, ¿no? Veo yo que tengo una especie como de doble techo que aquí no se me registra. Lo que pasa es que todavía no se me registra, pero se registra más adelante, ¿no? Es este de aquí. Hay ya un desfase con el tiempo, ¿no? Fíjate de dónde empieza este movimiento alcista, que es equivalente a este de aquí. Empieza un poco más atrás en el gráfico. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos de repente el precio que sigue corriendo y nos genera estos desfases. Este, lo mismo por acá, ¿no? Tenemos algunos movimientos, pero en general los movimientos sí son, digamos, bastante parecidos. Si tú comprimes los dos gráficos, es decir, si doy zoom out, podrás observar que aunque de repente tiene sus desfases de tiempo, en realidad el comportamiento se está representando prácticamente igual, y aunque las mechas no son exactas, prácticamente todas las ondas, digamos, ¿no? Que se forman en el interior del precio, por ejemplo aquí un triángulo parece, ¿no? O algo como una corrección que pareciera ser que es como una especie de triangulito, por darte la ubicación, igual se ve aquí,
En fin, ¿no? Tiene sus pequeñas discrepancias, pero en general el comportamiento es idéntico, aunque en los tiempos, pues te digo, se desplaza un poco el dólar index a la hora de calcularse. Aquí, por ejemplo, ya se notaba mucho allá atrás, ¿no? El desplazamiento, pero en general como referencia, hombre, no te va a servir si lo que quieres operar es el dólar index, pero como referencia me parece que generamos un indicador que es bastante preciso y que genera la información pues relativamente bien, ¿no? Lo único que sucede es que de repente pues tendrás un poco antes en comparación con lo que aparece en el gráfico, la información con eh, por lo que se va, el movimiento que se va comprimiendo en lo que el precio está cerrado en el dólar index normal, pues aquí se sigue desplegando, ¿no? Se sigue desglosando. Entonces, bueno, pues así las cosas. Este, aquí ya llegó un punto donde ya no llegaba algo de información, en fin. Depende también de que tengas tú, el histórico lo suficientemente amplio, cargado, en el gráfico que vas a leer para poder recibir este feed del dólar index. Pero bueno, por lo general ahí está el tema. Ahora vamos a pasar a la parte de cómo le hice para convertir, ¿no? El tema de el script que habíamos hecho el día de ayer y que ploteaba 4 líneas en lo que es el dólar index. Y hablábamos ayer que había 2 caminos para hacer esto. Uno de los caminos era precisamente el optar por utilizar los histogramas, que de hecho es como lo tengo aquí. Esto es meramente lo mismo que una especie de MACD, te cuenta, donde hay un histograma, una serie de líneas. Lo que pasa es que está disfrazado. Para hacerlo más notorio, lo que voy a hacer es pedir que me muestre en las propiedades del gráfico, que me muestre, pues aquí lo podía haber hecho, el grid, a ver si no fue muy tarde, no, si fue muy tarde, más fácil. Vamos a pedir que me muestre el grid y fíjate cómo en el indicador, la parte de abajo no me deja ver las líneas del grid. ¿Por qué? Pues porque, o de la rejilla de fondo, porque tengo el truco que utilizamos, y para eso voy a utilizar un poquito la plumita para explicarlo un poco más. eh, lo que hacemos para escribir esto es utilizar histogramas. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues que voy a tener una pantalla, déjame ponerlo la pantalla en negro, para ir haciendo una especie como de esquema de cómo funciona el indicador. Ándale, ¿por qué no se vio? Ah, porque no es color relleno. Ok, perfecto. Ahora sí ya se va a ver. Tienes digamos que es el espacio del indicador y tú sabes cómo funciona el histograma, ¿no? Tú dices en el histograma, pues sabes que trázame una línea de tal valor, ¿no? Entonces, en el histograma lo que hace la gráfica es normalmente a partir de la línea de cero. Si tienes valores negativos, pues se nota esa línea de cero y si no, pues no se nota. Pero normalmente lo que tienes, por ejemplo, como se trata un MACD, tienes una línea central, que digamos sería la línea de cero, y entonces empiezas a trazar barras, ¿no? Paralelas, eh, del color que tú quieras, vamos a poner blancas, ¿no? Que unen al cero con el valor del histograma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es positivo el dato, el histograma, y va ascendente, pues lo vas a ver así. Si es negativo o si empieza a caer, lo vas a ver así. Y cuando se hace el crossover, es decir, que el dato se convierte de positivo a negativo, el MACD lo empiezas a ver así, ¿no? Empiezas a ver esto. Nosotros, obviamente, como todos estos valores del dólar index son positivos, lo que hacemos es que lo que hace automáticamente MetaTrader es que ajusta el tamaño de la pantalla, como no le pusimos indicaciones de límites, que te acuerdas que era una indicación que habíamos hablado originalmente, lo que hace es que baja, voy a volver a poner la pantalla negra para replantear esa idea, ándale. Lo que hace MetaTrader es que la línea de cero prácticamente nos la deja inclusive por fuera del rango de nuestro histograma. Si esta es la pantalla, digamos, la línea de cero la pondría
cuando mucho aquí abajo, pero inclusive es bastante más abajo del mínimo de esta pantalla, y lo que hace es que empieza a representar los valores del histograma basándose en los máximos y mínimos valores que ha tenido la representación del histograma, poniendo a los mínimos como lo más abajo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es tener una serie de rangos donde, por ejemplo, lo primero que trazo es la mecha de la vela, ¿no? Que va, digamos, al máximo de la sección. Digamos que la mecha de la vela es una línea delgada y que llega, supongamos que el máximo para esta vela sería el 7930, ¿no? Vamos a ponerle 7930. Pensemos que ese es el máximo de la sesión. Supongamos que es una vela alcista, entonces el cierre está en 79, la apertura de la vela estará en 78.20, supongamos, y el mínimo de la vela estará en 78.00, por poner un caso, ¿no? Esos son los cuatro valores que tengo yo generados con el indicador. eh, y entonces lo que hago es primero dibujo uno de los buffers que dibuja ahora un histograma, ya no línea, ahorita te enseño cómo cambié eso. Lanza la línea hasta el 7930, lo único que tú le dices, el buffer 1 mide 7930, ¿no? Entonces automáticamente MetaTrader lo grafica. Y después lo que tienes que hacer es, con un histograma más grueso, es decir, es la misma historia, nada más que poniéndole un grueso un poquito más amplio, eh, poner el cuerpo de la vela, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tú dices, si esta es una vela alcista, decíamos, ¿no? La vela supongamos que fuera un azul un poquito más oscuro. Dices, bueno, pues el siguiente buffer, el buffer 2, ay caray, el buffer 2 corre hasta 79, ¿no? Y entonces lo grafica en 79 y te queda así. Después tienes que darle otro tratamiento para el cierre de la vela, ¿no? Decir, bueno, pues sabes que la vela se acaba justamente en el 7820, entonces lo que haces es que lanzas otro buffer, lanzas otro histograma montado, son como histogramas montados unos arriba de otro con distintos gruesos, lanzas otro histograma igual de grueso que el anterior, en negro, o en el color del fondo, aquí como es negro, pues le puse negro, que se acabe en 78,20, que entonces te disfraza, ¿no? el histograma previo. Y aquí el único conflicto que yo tenía era para trazar la última vela, lo único que hice fue utilizar dos buffers más, uno que me trace, digamos, la mecha inferior, poniéndole un dato que repita el del cierre, pero con un histograma más delgado. Entonces le digo al siguiente histograma, el mismo dato que tenía el que cubrió toda la vela, úsalo para correr la misma distancia para que me dibuje digamos, la mecha inferior, y después utilizo otro histograma de un valor más, del valor del mínimo, para que me enmascare lo que ya no ocupó de la gráfica, ¿no? Lo que ya no ocupó de la vela o de la mecha inferior, ¿no? Es decir, el mismo asunto pero en negro, y que corra hasta el mínimo de la vela, ¿no? Entonces el siguiente valor sería 78.0, y entonces de esa forma convertí yo una serie de 6 buffers, ahora tengo, donde estoy, digamos, repitiendo, ¿no? La información en dos de ellos para con uno tapar el cuerpo de la vela, y con eso lo que es la distancia entre el mínimo de la gráfica y el cuerpo de la vela, y con el otro tapar desde el término de la mecha inferior hasta lo que esté utilizando el gráfico, ¿no? Entonces básicamente ese fue el truco para formar una vela. Espero que haya quedado más o menos claro. Vamos ahora a pasar a la parte, digamos, programática para lograr hacer esto, ¿no? Entonces,
Dejamos la gráfica de lado y nos vamos a la parte del script para ir viendo qué cambios le hice. El primer cambio que le hice fue obviamente a la hora de declarar los buffers o las líneas que vamos a estar utilizando. He tenido que declarar dos más de las que originalmente tenía, entonces lo que hice fue cambiar el Property Indicator Buffer de 4 a 6, ¿no? Tú lo tenías hasta el día de ayer en 4, le he puesto en 6, y los que se dibujan pues también en 6, porque tú puedes tener buffers que conserven información pero que no generen un efecto gráfico, es decir, que conservan un número pero no lo imprimen como una línea o como un histograma o como cualquiera de las opciones que tiene el MetaTrader para dibujar un indicador técnico. eh, y puedes hacer que también, ¿no? Entonces, si coincide el número de buffers que manejas con el número de buffers que estás dibujando, pues tienen que ser los mismos números, como es nuestro caso, porque sí vamos a usar los 6 buffers para hacer todos los enmascarados que necesitamos, ¿no? Entonces, por eso tiene 6 valores este. Después ya lo único que hice fue reordenarlos. Si te acuerdas, en la gráfica que habíamos visto hace un rato, el primer dato que teníamos era el máximo, que era para dibujar la mecha superior de la vela, ¿no? Entonces, pues le he dado el color de la mecha, que sería azul. Aquí sí todas las mechas las hicimos azules, porque si no tendría que tener dos buffers más, ¿no? Uno para la mecha alcista y otro para la mecha bajista, y la verdad es que ya se me hace más complicado, pero si quieres manejarlo lo puedes manejar, y justo estarías saturando la capacidad de MetaTrader en tu indicador técnico, porque puede manejar hasta 8 buffers u 8 líneas de información. Eh, pero aquí pues le pusimos el mismo color de mecha para todos, ¿no? Entonces le he puesto el color, el Dodge Blue. eh, Y lo que cambié fue, en vez de Drawline, que era lo que decía hasta el día de ayer, que fue lo que nos puso por default el wizard del indicador técnico, pues le he puesto el Draw Histogram, ¿no? Con letras, que es la opción para decirle a MetaTrader, esta línea de información dibuja rayitas verticales en forma de histograma. Después he puesto el de apertura porque voy a trabajar con el cuerpo de la vela, y luego he hecho el otro buffer que me genera la apertura bajista. Este que es lo mismo, es una, digamos, otra plasta de color para tener las velas en dos colores cuando el cuerpo de la vela es rojo, o es color tomate, que es como le puse el color. Lo que hace es que sobre la plasta de color azul que tenía le pone otra igual roja, y entonces la vela al final de cuentas se acaba viendo roja, ¿no? Esto es como si estuvieras viendo las capas no sé si recuerdas cómo se hacían las caricaturas antes, que tenías una serie de láminas transparentes y a cada lámina le iban poniendo una parte del dibujo, ¿no? Que la piernita que se mueve va en una lámina, más atrás iba otra lámina con el cuerpo del personaje, más atrás iba otra lámina con lo que se iba moviendo del camino del personaje, y más atrás el escenario, ¿no? El bosque o lo que fuera en la caricatura. Aquí es lo mismo, van por capas, ¿no? Y entonces la capa más reciente, la que se escriba más abajo, es la última que aparece en el indicador y tapa, si coincide en el lugar, en la dimensión que puede o que le permite el dato que le das, pues tapa a las que estén antes dibujadas, ¿no? Entonces es lo mismo que agarrar el indicador y ponerle línea sobre línea, ¿no? Por ejemplo, si yo agarro y dibujo aquí una línea gruesa, bueno, dibujo una línea, vamos a vamos a ponerle un grueso pesadito, ¿no? Dibujo una línea gruesa y luego en este mismo espacio dibujo una línea más delgada. Y en otro color, pues se va a ver una línea delgada sobre una línea gruesa, ¿sí me explico? Es exactamente el mismo principio el que estamos utilizando aquí, y como la última que dibujé es la que se ve, pues por eso es que queda de esta manera, ¿no? A lo mejor ahí no se llega a notar mucho, pero aquí hay una línea que está segmentando
o que está tapando parte de la línea anterior, ¿no? Ese es básicamente, le voy a poner otro color nada más para que se vea más claro, color rojo, ¿no? Algo que resalte. Ahí está, ¿no? Entonces se ve una línea montada sobre la otra. Lo mismo estamos haciendo con este indicador. Eh, Regresando a la parte programática, entonces ya hemos explicado para qué vamos a usar los buffers y cómo los estoy reorganizando. Ojo que he cambiado el nombre del indicador porque es con el que me voy a estar refiriendo después, ¿no? Después de la apertura baja, que es para hacer el cuerpo de las velas bajistas, viene el cierre, ¿no? Que es para borrar el resto del cuerpo de la vela que no ocupo. O sea, para dar la sensación de cuerpo de vela, pues pongo una plasta negra, por eso está en color black, una plasta negra para el término de esa vela. Después tengo lo que es el cierre M, que es el que utilizo para dibujar el pabilo de abajo, y luego el mínimo, ¿no? Eh, ¿te acuerdas que estos dos se empalmaban, nada más que uno era más delgado y con color, el color de la mecha? Y luego el mínimo que tapa a este de aquí para dar la sensación de la vela flotando en el espacio del gráfico, ¿no? Esa es la idea. Pues ya que tengo esto, también tuve que modificar aquí las declaraciones de los buffers. He declarado el buffer del cierre M y he declarado el buffer de apertura baja adicionalmente. Aquí sí no importa el orden donde los pongas porque finalmente son declaraciones de variables. Es como cuando declaras una variable, no importa dónde lo pongas. También, si te acuerdas, habíamos manejado el sufijo y el prefijo, que lo habíamos dejado de lado. Lo he vuelto a poner. El sufijo es lo que está antes, perdón, lo que está al final de la palabra. Para los pares en los brokers donde se utiliza alguna letrita para ponerle antes o después, hablamos del ejemplo del FX guión, ¿no? Eurodólar, etcétera, para que pudiera ser operable con también este tipo de brokers, ¿no? Que le meten mano ahí el nombre del par. Y puse otro input que no habíamos registrado o no habíamos contemplado inicialmente, que es el grueso. ¿Para qué? Pues para variar el tamaño de la vela. Lo único que hace es modificar el grueso, que aquí hemos programado originalmente como de 3 por default, pero que eventualmente el usuario pueda cambiarlo, ¿no? Entonces igual aquí le he dado un valor idéntico al del default. Y después, como es un input, si el usuario a la hora de ejecutar el indicador, me voy a ir al indicador para mostrarlo, a la hora de ejecutar el indicador, voy a las propiedades de este dólar index. Si lo modifica, por ejemplo a 5, el valor tiene que ser menor que 6, entonces pues a 5, le vas a aceptar. Y en cuanto se redibuje, que ya está ya redibujado, si le doy un close-up, bueno, cierro esto, si le doy un close-up al gráfico, verás que las velas ahora son mucho más gruesas. Si me acerco, ¿no? Si le cambio la propiedad a 3, por ejemplo, otra vez, me dibuja velas más delgaditas. Entonces, dependiendo la preferencia dependiendo de la preferencia del, del usuario, pueda controlar el grueso de las velas en la medida de lo posible, ¿no? Y este grueso pues varía un poco con respecto a lo que es ahorita se va a redibujar lo que es ¿cómo se llama? Ahí está ya redibujado. Fíjate cómo se hace más angosta y más separación entre velas, ¿no? Aún si yo la pongo muy muy gruesa, la vela sigue teniendo ese grueso de 3, digamos, ¿no? El efecto que se consigue con esto. Si te alejas, pues ya las mechas se van haciendo más delgaditas, ¿no? Esto es lo más que podemos, digamos, permitir manipular el valor de las velas, del grueso de las velas. Continuando con el programa, ¿qué otros cambios le hicimos? Bueno, pues las declaraciones, el input adicional, lo que es la parte mecánica del cálculo quedó exactamente igual. Aquí nada más en la parte de OnInit, donde te acuerdas que para que nos lo dibujara teníamos que estar poniendo, bueno, pues agregué también, ¿no?
el draw begin en 0 para los dos buffers nuevos que agregué, y también aquí en el index, y aquí sí tienes que conservar el orden con el que quieres que aparezcan, agregué esto, es decir, puse el máximo, la apertura baja para el cuerpo bajista, el cierre para borrar el resto de cuerpo que me va a dar la impresión del tamaño del cuerpo normal de la vela, el cierre M para dar el pabilo bajista y luego, o el pabilo inferior, y luego el mínimo buffer, ¿no? Cualquier indicador que quieras que dibuje velas, tendrías que hacerlo, al menos por este método, tendrías que hacerlo de esta manera. Es el mismo procedimiento, ¿no? Y luego aquí lo único que he cambiado, en el cambiar el estilo, que lo puedes hacer en la parte de inicio, aquí voy a hacer nada más un paréntesis para explicar un poquito las partes de los indicadores técnicos. Tengo la parte de declaraciones globales, ¿no? Que es el global famoso, que viene aquí en la parte, digamos, antes de poner las funciones, y luego ya tengo la función onInit. Esta función onInit, que se convoca con el tipo de función o el tipo de resultado que te va a arrojar. Si quieres que te arroje un número entero, como es el caso del init, porque tiene números para identificar cómo está corriendo y si está corriendo bien, pues le tienes que poner int. Si no tiene contenido, como por ejemplo podemos hacer si le pusiéramos algún otro valor al gráfico, tendremos que hacer un deinit, para quitarlo, un onDeinit para borrar toda la basura que deje el indicador, que ya lo hemos usado por ejemplo en el rotagráfico, si no mal recuerdo lo habíamos mencionado. Pues básicamente le tendrías que poner el tipo void, porque ese no regresa nada. Después puedes utilizar ¿cómo se llama? Puede ser un bool para hacer una función nueva. Las funciones siempre se declaran con el tipo de resultado que va a arrojar, el nombre del indicador y paréntesis para incluirle si es que va a haber alguna respuesta de regreso de algún valor, ¿no? Entonces, después de eso, abres corchetes y cierras corchetes como cualquier otra función que hemos estado utilizando, y vienen los valores, o el código, digamos, que quieres que ejecute la función. La función onInit siempre se ejecuta cuando cambias de time frame o cuando se instala por primera vez el indicador en la gráfica. Es decir, es lo que se ejecuta de inicio, antes es, digamos, el ejecutante preparatorio de tu indicador. Y entonces por eso aquí pues fijamos los buffers que vamos a graficar, fijamos los estilos de los buffers y dónde comienza, ¿no? Que es, para eso sirve esta instrucción de aquí, y el estilo por si queremos modificarlo. Por ejemplo, yo, más allá de la declaración, porque no puedo utilizar la variable en la declaración, pero sí que puedo, o al menos no estoy muy cierto de que se pueda utilizar una variable en la declaración, pero sí que puedo modificarla una vez que ya arranco el indicador. Por eso aquí le pongo grueso. Cuando hay un cambio de time frame, le cambias los parámetros a un indicador, o arranca o lo instalas por primera vez, esta parte se ejecuta precisamente para preparar tu digamos tu resultado. Y todas las funciones terminan con un return y el valor que arrojan, ¿no? Si no arrojan ningún valor, le tendrías que poner return y los paréntesis vacíos. Pero aquí, como regresa un número que le identifica en el MetaTrader qué es lo que pasó cuando yo convoqué el indicador, como por ejemplo si aquí voy y busco en el terminal, aquí queda el botón de terminal, en experts, cuando corro yo el indicador, me dice aquí arrancó correctamente, ¿no? O sea, fue inicializado en el time frame de 1 hora. ¿Por qué? Pues porque había cambiado yo de time frame. Si cambio yo los parámetros, también me indica por qué desinició, ¿no? O por qué se apagó el indicador. Bueno, se apagó porque activé la ventana de propiedades del indicador, ¿no? Entonces lo para, lo saca del manejo de función, y me abre el módulo para poderle cambiar los parámetros, y cuando lo cierro otra vez lo vuelve a iniciar, ¿no? Y corre entonces el init. La razón 5 para desiniciar esto es precisamente porque hemos pedido ese cambio de configuración. Puede haber distintas razones y las identifica también con números, ¿no?
de la manera similar tiene sus códigos para identificar si corrió o no corrió adecuadamente el indicador. Bueno, eh, hay otras funciones que decíamos que era el onCalculate, que este es una función que se ejecuta, y ya viene por default así. El onCalculate es una función que se corre cada vez que llega nueva información al gráfico, es decir, cada vez que cambia el feed de precios, cada vez que hay un tick nuevo, vamos a decirlo así, aparece este onCalculate para precisamente actualizar la versión del indicador, y después de ahí corre ya la parte programática que habíamos diseñado los 2 días atrás, donde venía el cálculo de los valores. Otro cambio que habrás visto es que ya no tengo directamente alimentado a los buffers los valores de nuestros cálculos, sino que los metí en una función de 4 estantes o de 4 espacios, porque son los 4 valores de la vela que voy a estar trabajando. Y entonces el de la apertura lo he puesto como 0, el del cierre como 1, el del máximo como 2 y el del mínimo como 3. Sin embargo, te decía yo hace un rato que a la hora de encontrarme con la situación de que el indicador de repente, por los cálculos que toma de los precios que da el broker sobre los las distintas divisas, el máximo no siempre es el máximo de la vela. Hay veces que la apertura es más alta que el máximo que pudo calcular, porque compila compila que eran 6 gráficos distintos, ¿no? O 6 valores de pares distintos, y entonces en el cálculo, digamos en el time frame donde estamos, a lo mejor ya ese cálculo no me da lo mismo que el precio de apertura, y entonces lo que sucede es que he tenido que, y por eso los metí en una array, en una matrix, en una matriz de 4 valores, he tenido que meter los valores para, desde ahí es mucho más fácil, dentro de una función es mucho más fácil buscar cuál es el valor mayor, cuál es el valor menor, etcétera, y entonces en base a eso trabajar, ¿no? Obviamente el de apertura y cierre los mantengo sin cambios, porque esos son los niveles de referencia que tengo para la apertura y cierre, pero el máximo y el mínimo, para que no tuviera de repente yo velas con la mecha en medio o velas distintas, pues lo que he hecho es decir, ¿sabes qué? De todos los valores de la función, es decir, de los 4 estantes que tenemos, búscame el mayor, el valor mayor. Para eso funciona esta función. Si te fijas, lo que estoy citando es, igual que aquí, es exactamente lo mismo, es el nombre de la variable que se llama bvela, o valor de vela, bvela, entre corchetes, que es donde le indico cuál cajonera quiero, si la 0, la 1, la 2, la 3 o la 0, la 1, la 2 o la 3, le estoy poniendo la función array maximum, que lo que hace es que te busca el valor máximo de la vela, pero como no te contesta con el valor numérico de la función, sino con la posición en donde está, pues entonces por eso lo he tenido que meter adentro de los corchetes, para que como esto lo que me devuelve es un valor entre 0 y 4 para el caso de bvela, pues lo he metido adentro para que al final de cuentas diga, bueno, pues sabes que es el valor de la tercera posición, o es el valor de la primera posición, o es el valor de la 0 posición, ¿no? Y luego adentro los parámetros de este array maximum es el nombre de la matriz que quieres buscarle el máximo de sus valores internos. Luego aquí puedes poner digamos las posiciones que quieres comparar. Yo puedo tener una matriz con muchas digamos espacios llenados, pero solo quiero comparar una fracción de esos espacios. Por ejemplo, si fuera la matriz, el buffer, ¿no?, que comprende el valor de todos las velas que aparecen en el gráfico, a lo mejor yo nada más quiero comparar las últimas 4 velas, ¿no? Entonces, ¿para qué voy y comparo todo y gasto proceso y tiempo en el proceso de comparar todos y decir, este es el valor más alto de, a lo mejor una vela que ya ni siquiera me aparece dentro del gráfico, ¿no? Está en el histórico y por eso aparece en el buffer, pero no está ya en el gráfico, y yo nada más quiero lo último? Bueno, para eso le dan la opción de decir, o toda los espacios que tengas disponibles, que es lo que significa whole array, o, como en esta de aquí abajo que estoy convocando, solo 2 espacios. Y luego el otro es, ¿en qué posición arranco? Pues arráncame desde 0, ¿no?
Entonces, cuando le digo, por ejemplo, aquí abajo el 2,0, lo que le estoy diciendo es compárame cuál es el mayor de estos dos valores empezando desde cero, ¿no? O compárame dos valores empezando desde cero. Si yo quisiera comparar los valores de la 1 y 2, le diría dos valores, pero empezando desde uno. O si yo quisiera comparar estos tres valores, pues indícame, aquí le tendría yo que poner 3 en este punto y empezando desde uno, ¿no? O si yo quisiera comparar los dos últimos, le tendría que poner nuevamente 2, porque son dos valores los que quiero comparar y empezando desde la posición 2, ¿no? Entonces, para eso sirven estas otras dos variables. Entonces, lo primero que hice fue decir, bueno, el máximo de la vela, que sea el máximo valor que tenga yo de todas estas variables, ¿no? Porque no hay pierde, el máximo de la mecha tiene que ser ese. Si el cuerpo arranca en el mismo valor, bueno, pues entonces ya lo tapará después la siguiente, la del cuerpo, pero en general lo que quiero es que me busque el máximo primero, ¿no? Entonces por eso le digo, sácame el máximo de estos cuatro valores para toda la función, para toda la matriz, y empieza desde cero. Y en el otro, en el de apertura, que sirve para dibujar el cuerpo de la vela, si es alcista la vela, le voy a decir sácame el valor mayor entre estas dos, que es la apertura y la cierre, porque yo de todos modos lo que quiero es dibujar el cuerpo de la vela desde donde está el mayor valor entre la apertura y el cierre, ¿no? Y ya después lo que hice fue volverle a trazar la otra plasta, le digo, para lo que es eh, ya que trazó la plasta del cuerpo alcista, le digo, bueno, pues ¿sabes qué pasa? Si el valor de la apertura es mayor que el valor del cierre, porque este es apertura y este cierre, si el valor de apertura es mayor que el de cierre, significa que es una vela bajista, entonces dale un valor idéntico a lo que es el buffer que me traza un cuerpo bajista para que después sobre el azul me ponga el rojo, la plasta roja, y entonces se vea como bajista la vela. Y al otro valor, al valor que había trazado originalmente, le cambio, le modifico y le doy un valor más bajo, ¿no? ¿Y qué valor más bajo? Pues el del mínimo de las velas para que no me aparezca el cuerpo hasta antes de la plasta final que cubría todo lo demás, ¿te acuerdas? Entonces, por eso le he dado el valor mínimo que existe en todos los cuatro valores, ¿no? Para que se dibuje el cuerpo menor, la idea es esta, ¿no? Al final de cuentas, que cuando es una vela bajista, es decir, donde el precio de apertura es mayor que el del cierre, como esta, la vela azul, voy a mejor usar las velitas, la plumita. Si yo tengo ya trazado una vela donde, digamos, la mecha era, ándale, la mecha corría así, este, y tengo que el cuerpo de la vela, el cuerpo alcista, originalmente lo había trazado así, pero resulta ser que la apertura fue más alta que el cierre, es decir, en realidad debería ser bajista. Lo que hice fue trazar la vela bajista sobre este espacio, y a la vela alcista lo que hice fue colocarla en el mínimo, ¿no? En el mínimo de la vela, digamos que este es el mínimo, le doy este valor, de hecho aparece así, bueno, esto va hasta abajo, ¿no? Aparece así. ¿Por qué? Porque pues después cuando voy a trazar la plasta que cierra, de hecho este corría hasta abajo también, el rojo también corre hasta abajo, ¿eh? Cuando voy a trazar la plasta que cierra el cuerpo de la vela, es decir, que borra el resto de lo que no quiero, ya me va a tapar ambos, ¿no? Y luego ya nada más trazo la mecha inferior con los mismos valores, uy, nada más que con color de la vela, este de aquí, y luego ya nada más trazo una última plasta negra para el mínimo, ¿no? Que es una plasta que se dibuja a partir del mínimo de la vela, ¿no? Ya se tapa así. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que le dimos así los valores.
Me regreso a la parte programática. Ups, ahí va. Entonces por eso le hemos dado ese valor, ¿no? Después le digo, bueno, pero si no, si sí es alcista la vela, entonces el tratamiento de ponérmelo a partir del mínimo de la vela, pónmelo a la vela bajista, es decir, que el rojo se coloque a partir del mínimo de la vela para que después con la siguiente plasta se tape todo. Luego el del cierre, que es el que me corta el cuerpo de la vela, le pido que me lo dibuje en el menor valor entre el máximo, la apertura y el cierre, es decir, para cortar el cuerpo de la vela, y luego este tiene exactamente el mismo valor porque es el del pabilo inferior, que se dibuja exactamente igual que la plasta que corta el cuerpo de la vela, y luego ya nada más el del mínimo, que es, pues búscame el mínimo de toda la serie de valores que tienes para la vela, para que se dibuje a partir de ahí el tachado de lo que ya no es la mecha, ¿no? Y el Chart Redraw es una función que sirve para forzar a MetaTrader a que dibuje. Cuando estás trabajando normalmente en la misma gráfica, no se nota mucho la diferencia de usar o no usar el Chart Redraw, pero cuando es una gráfica que no tiene un tick, digamos, muy seguido, o es una gráfica que puedes tú desde un indicador técnico pedirle que se modifique una imagen en otra gráfica, este, como en el Object Copier, que no sé si ya has visto ese indicador que publicamos ahí en MetaTrader. Lo que hago es que copio los objetos de una gráfica a otras que hayas pedido, de los que están abiertos en la terminal. este, si no le doy Chart Redraw, ahí sí se nota porque tarda hasta que el otro tenga un tick en dibujarse, ¿no? Entonces se complica ahí un poco más el asunto. Y eso es todo lo que hicimos. De ahí en fuera, el script se acaba, ¿no? Y eso es toda la versión. Habíamos dicho ayer que íbamos a contemplar también la otra forma de utilizar como una offline chart el dibujado de la gráfica. Finalmente, en la parte del cálculo, esta que usamos para determinar quién es quién, ¿no? Dónde estaban los buffers, dónde estaban los buffers, aquí están los buffers. Quién es quién quedaría sin cambios, lo único que tendría que hacer es que ninguno de los gráficos los plotearía, y lo que haría más bien es estar, a lo mejor valdría la pena más bien esto programarlo en un script y no en un indicador técnico, y hacer un script que se lupeara constantemente. Y lo que habría que estar usando es grabar en un archivo binario. MetaTrader tiene funciones para grabar archivos de varios tipos, puede ser de texto separado por comas, o puede ser binario. Eh, los que son más cómodos para descargar valores de matrices son los binarios. Descargar en un valor, en un archivo binario, los valores, pero la verdad es que sí, ya es un rollo un poquito que se sale de lo que estábamos manejando, y me parece que sería más útil dejarlo para otro caso, el dibujo ahí, nada más por si tienes un poco la curiosidad. He conseguido por acá alguien que había publicado, a ver si era aquí está, este es un indicador que se programó para hacer las velas, creo que es para hacer velas Renko en off chart, y entonces como modifican el valor del cierre de la vela, pues lo que se hace es que lo trazan en otro lugar, y aquí es donde viene la parte donde te das cuenta que se utiliza aquí está, ¿no? Estás escribiendo el valor, bueno, este es el encabezado, pero bueno, lo que en donde grabas es en un archivo binario que le vas a poner de nombre .hst. Con eso se convierte en un archivo de historial de MetaTrader que puede leer MetaTrader, y automáticamente te lo va a abrir la función esta de los offline charts de MetaTrader, los que puedes abrir en la plataforma desde este nivel, ¿no?
Open, no es cierto, aquí está, Open Offline, para eso sirve esta sección de aquí. Aquí si hubiera eso, algún gráfico off chart, aquí aparece, ahí está, ya lo puedes meter, ¿no? Por ejemplo, aquí fue porque estaba utilizando time frames distintos, por ejemplo el de 8 horas para para las notas del tesoro, aquí aparece, ¿no? Entonces lo único que hacía era calcular lo que venía en 4 horas y me lo duplicaba, o sea, la vela me las agrupaba en dos y entonces salía este gráfico de 8 horas. Eh, de hecho, esto opera a través de un script que llena ese archivito, ¿no? Que lo que hace es que crea ese archivo binario tipo ahorita te digo otra vez la extensión, HST, y bueno, pues con esa función ya puedes tú estar, perdón, era el ejemplo, HST, y ahí voy a estar llenando, y básicamente como se usa, nada más para hacer un poquito de la explicación de cómo se opera con archivos en MetaTrader, tú declaras a lo que el uso del archivo primero, o sea, te haces del control del archivo primero, eh, le puedes dar, lo haces con File Open History. Bueno, File Open te abre un archivo para hacer un archivo de historia. Supongo yo que tiene que ser con File Open History, que debería ser una función similar. Y lo que pones es el nombre del archivo y la extensión HST, y luego le dices como último parámetro qué quieres hacer con el archivo, ¿no? Entonces, si por ejemplo pones file read, primero pones que son banderas, estas se llaman banderas, que van separadas por una sola línea vertical entre ellas. Si le pones la bandera de file bin, le estás diciendo a MetaTrader voy a usar un archivo binario, y luego le puedes usar la función de file write o de file read write. Si el archivo no existe y utilizas el file read write, lo que hace es que te crea el archivo cuando lo abres, ¿no? Y después de ahí, eh, siempre esta función te arroja un número, es una función que arroja un entero, que es el controlador, porque tiene que saber en qué posición del archivo va escribiendo, y entonces con ese número vas escribiendo lo que quieras agregarle de valores, ¿no? Por ejemplo, aquí que está haciendo el encabezado, pues en la posición le dice escríbeme en la posición después de la apertura. Si es mayor que 0 significa que sí logró abrir el archivo correctamente o apropiarse del uso del archivo correctamente. Y luego le pones ya el valor que le vas a poner, después le pones ¿cómo se llama? El copyright, le pone ahí lo que es el nombre del símbolo, en fin, todo lo que es el encabezado del archivo, la primera columna que aparecería, digamos, en el archivo, y después ya va llenando después de recalcular para hacer una gráfica renco, los valores del máximo, mínimo y cierre, simplemente los volca, ¿no? Y entonces dice, ¿sabes qué? Escribo el valor del entero el long value para la hora y fecha del gráfico, luego le doy el valor el valor de la apertura de la vela, el máximo, no sé cómo controla aquí lo del mínimo, pero por aquí lo debe tener. Este, luego ya el máximo, perdón, aquí está el cierre de la vela y el volumen actual, ¿no? Y básicamente lo que haces después de abrir un file es, ya cuando acabas de hablar al archivo, lo cierras para que pueda quedar utilizable por la otra parte del programa, que es el uso de MetaTrader. Si tú tienes un archivo en uso, si tú tienes un archivo abierto y no lo cierras, lo que pasa es que cuando MetaTrader trata de agarrar el archivo, Windows le dice no puedes usar este archivo porque este archivo alguien más lo está agarrando en este momento, y entonces le marcaría un error. Entonces se forza el cierre para evitar que esto pase, y entonces abre y cierra el archivo cada vez que le vas a escribir algún valor nuevo, ¿no? Ahí está el file close, fíjate, perdón, ahí está el file close, y ya con eso es todo lo que tienes, ¿no? Esto es básicamente la idea. El file flush es otra función que sirve para escribir físicamente en el disco duro algo, aun cuando no se haya acabado algún proceso por ahí o algo haya quedado atorado,
pudiera darse el caso, entonces por eso este amigo le puso el 5 flush. Es muy raro que pase eso, pero en fin, este, si quieres tú, aquí está la dirección para que puedas ver este código en la página de MetaQuotes, y de ahí te puedes ir inspirando para, si a ti te urge ya, aplicarle, ¿no? En una off chart lo que es precisamente este esta función, ¿no? Para hacer el asimilable. Yo la verdad es que de repente pensé que sí, para mí ya sería meterme en camisas de 11 varas, y pues te doy la teoría básica de cómo se hizo, pero ya lo dejamos para otra ocasión, que realmente sea mucho más importante tener esto, porque finalmente, como no refleja exactamente el dólar index, no te sirve para, por ejemplo, estarlo contando o algo así, ¿no? Entonces yo ya no necesitaba, a partir de ahí ya no necesité ponerlo en la parte superior, y aún así lo podríamos poner en la parte superior si no me equivoco. Por ejemplo, si aquí en vez de separate window le pongo la función de chart window, es decir, le pido que me lo dibuje en la gráfica, probablemente me lo trace sobre la gráfica de precios. Entonces vamos a ver cómo queda. Ups, ya no lo dibujó en la gráfica de precios. Se supone que lo tenía que haber dibujado acá arriba. Habrá que cambiar algo más, pero vamos, o copias todo el proceso para una gráfica de este tipo, y automáticamente te lo pondría en la parte superior, ¿no? Esa sería básicamente la idea. Y con esto terminamos. Bueno, vamos a hacerlo nada más para que no nos quedemos con la curiosidad. Aquí lo voy a regresar a como estaba. Ups. Ok, la canción. Separate Windows. Vamos a abrir nada más otra gráfica. Esto lo compilo para regresarlo a la normalidad. Y vamos a abrir otra gráfica. Otro indicador. Es igual a un custom indicator. Y aquí lo único que vamos a cambiar es que le vamos a decir, por ejemplo, dollar index, en la gráfica, ¿no? Para ponerle que está ahí. Ya esto no se lo voy a cambiar porque se lo cambio desde aquí afuera. Nada más lo que quiero es ver cómo lo pone para grabarlo en la misma gráfica. Aquí es donde le dices en una ventana separada, no se lo voy a palonear, y entonces en las propiedades debería de aparecer con la información, ¿no? Para indicator chart window. No, pues era como lo teníamos, simplemente. A lo mejor habría que ponerle algún índice para que nos lo referenciara, pero bueno. Déjame ver si por aquí hay alguna parte donde le estoy diciendo que me lo dibuje. No, pues debería de funcionar tal cual. A ver, vamos a hacer la prueba. Vamos a copiar a partir de aquí. Vamos a copiar todo el indicador, y lo vamos a pegar acá. Aquí está, Shift Control Fin, le doy Control V para pegar, compilo o más bien lo pruebo. Aquí acuérdate nada más que teníamos que elegir un gráfico que tuviera un valor parecido, ¿no? Porque si no, pues se va a ir hasta arriba, y como cuando tienes un indicador que no se ve, pues va a estar ahí flotando. Voy a cancelar esto y voy a ponerle algo que decíamos que tuviera un valor más o menos similar, era el dólar yen, ¿no? Entonces aquí, ¿te acuerdas que ayer habíamos hablado en opciones que tú podías elegir qué par utilizar para tus pruebas en debug? Pues aquí le voy a decir que utilice, vamos a ponerle en gráficos de semana, por ejemplo, y que utilice el dólar yen, ¿no? USD JPY, porque tiene un valor muy similar al dólar index. Vamos a ponerle 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1
Le doy a aceptar, al menos ahorita, ¿no? Le doy probar. Entonces me va a abrir en un gráfico del yen japonés en semanal, el indicador. Aquí ya me deben aparecer los inputs y toda la cosa. No hay sufijos, no hay nada. Le digo aceptar. Y ahí está, mira, ahí está ploteado sobre el gráfico, ¿vale? Entonces, digo, para lo que sirva, pero ahí está ploteado sobre el gráfico, ¿no? Más o menos. ¿Vale? Entonces ya con esto concluimos la serie de 3 videos finalmente sobre precisamente la publicación o el cálculo del dólar index, ¿no? Básicamente. Aquí, te decía yo, ¿por qué no se llena todo esto de histórico? Lo único que falta es tener más histórico de los gráficos que estamos convocando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si abriéramos los gráficos ¿y aquí dónde estará? De la libra, bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a cargar, para tener más históricos de estos, voy a cargar en semanal el gráfico de voy a cargar, nada más es para tenerlo en memoria, voy a cargar el gráfico de la libra dólar en semanal para que tenga todo el histórico descargado. Voy a cargar el dólar yen, vamos a abrir esto un poquito más para que se vea completo. El dólar yen igual lo paso a semanal. El dólar canadiense, es decir, voy a cargar todos los que utilizamos en el indicador nada más para que esté en el histórico, ¿no? Entonces ahí lo que está haciendo la descarga de los gráficos. El australiano no lo ocupamos. ¿Qué ocupábamos? Aparte el franco, ¿no? El dólar franco. USD CHF debe estar por orden alfabético. Es que esto tiene de lo que hay y hasta lo que no. USD CHF, ¿dónde está el CHF? Ah, bueno, el de la corona sueca. Porque con que me falte un valor, uno de estos pares que no tenga todo el histórico corrido, pues como se multiplican entre ellos, uno de ellos que diga 0, todo el valor se convierte en 0, ¿no? Entonces no aparece el resultado, no hay velas, ¿no? ¿Dónde está el USD-CHF? Ah, pues está hasta menos arriba, aquí está. Y lo paso a semanal, ¿no? Entonces, ahora sí ya aquí se debería de poder ver todo el histórico completo si lo redibujo, ¿no? Déjame cambiar de gráfico y volver a cambiar. Ya deberíamos tener más o menos el mismo histórico, ¿no? Pues sí que todavía no. Hay es cosa de estarle experimentando. O ya que lo tienes cargado ya te puedes ir a la parte del history y pedir que te descargue el historial, ¿no? De las velitas, para que tengas toda esta información y corra todo esto, ¿no? ¿No sabes qué debe ser? Alguno de los instrumentos que no lo tiene desde antes del 2009. Pudiera ser el caso. A lo mejor la corona sueca me suena que pudiera ser una de esas que no tenga históricos suficientes, ¿eh? Vamos a ver por acá. Con F2 abres el History Center. Entonces, ándale pues, con sus grupos. Me late más, aquí debe estar la corona sueca, USD SEC, download, ok, aquí estará, bueno, ya cuando termine la descarga deberíamos de tener eso completo, ¿no? Ya ahí la vamos a dejar para no estar con eso, pero así es como lo harías para tener más, al menos todo lo posible que sea de este gráfico, ¿no? Con todos los pares, descárgatelos para que puedas tener el referente histórico. Gracias por la compañía y son las 12 del día con
Gracias por ver este video. Te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que YouTube te recuerde de los próximos videos. Siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal. Tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros. Escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hora de Nueva York, en www.forexhispana.com. Recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana te espero en punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros.